Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un poquito antes. Creo que tenemos en 3 minutos antes, ¿no? Quizás. Bueno, mi nombre es Benito Palma. Soy director de estrategia y socio de Adoria Symmetry y Beta Legal. Mi compañero, Gerard Espuga, es abogado, experto en derecho digital, ponente, docente y un especialista en canal de denuncia. Lo que vamos a hablar hoy, os vamos a exponer un poquito, es sobre la Ley 2/2023 de protección al informante. Mucho se está hablando de esta ley. Vamos a intentar daros cuál es el propósito principal de la ley. Vamos a trasladaros a quién se extiende la protección. ¿Cuál es el primer paso para implementar un canal de denuncias en la empresa, en la vuestra, en la de vuestros clientes? ¿Cómo beneficia el canal de denuncias a los despachos profesionales, por una banda, a las empresas, por otra banda? Porque, aunque sea una obligación legal, también trae sus beneficios. ¿Cómo se puede externalizar el canal de denuncias en los despachos profesionales? Es decir, cómo los clientes os pueden trasladar y hasta dónde puede llegar esa externalización en vuestros despachos. Esta ponencia no queremos que sea una ponencia al uso. Veis que aparece un código QR. Os invitamos a escanear con vuestro teléfono móvil el código QR. ¿Cómo va a ser la ponencia? Ahí os explico un poquito. Ahí tenéis que, después de escanear el código QR, vais a tener que poner vuestro nombre o vuestro apodo, si no queréis poner el nombre. Os aparece un dato de correo electrónico, si queréis ponerlo lo podéis poner, si no, no hace falta. El dato del correo es simplemente por si queréis recibir noticias de canal de denuncias. Si no queréis ponerlo, no es necesario. Es un concurso, no es una ponencia, es un concurso. Con una ponencia, ¿eh? El ganador le vamos a regalar 1 año gratis de canal de denuncia para que lo ponga en su despacho. Van a salir 7 preguntas previas a la exposición que mi compañero Gerard va a hacer. Por lo tanto, no vais a conocer el contenido de esta exposición y vais a tener que responder antes. Disponéis de 45 segundos, el más rápido gana más puntos. Solo hay una posible respuesta y nada más. Os pongo el código más grande, os damos unos minutos. Parece que tenemos ya el código escaneado. ¿Sí? A ver. 39 jugadores. Bueno, veis vuestro nombre en pantalla, entiendo, ¿no? Muy pequeñito, ¿no? Está Alejandro, está Chisco, está Raúl, Juan Tomás, Paco Tomás, Cristina B, Noemi. ¿Os veis, no? Hacemos una prueba, si os parece. Vamos a hacer una prueba. Os va a aparecer la primera pregunta en pantalla. Esta cuenta también, ¿eh? Cuenta para el premio. Va a aparecer la primera pregunta. Mirad vuestro teléfono.
respuestas en vuestro teléfono. ¿Vamos bien con la respuesta? Se acabó el tiempo. Vamos a ver resultados. Bueno, 9 aciertos. 9 aciertos. Al final veremos quién es el ganador. 9 aciertos. Enhorabuena. Aquí tenéis la explicación. Los orígenes del asesor es el solicitador. El solicitador, que con el nombre de solicitador oficialmente se nombra por primera vez en una pragmática. Una pragmática es lo que hoy sería pues una orden, una norma, un real decreto, en Toledo en el año 1480, por los Reyes Católicos, donde reclaman la presencia de personas que por su preparación y sus conocimientos se hicieran cargo de iniciar primero y obtener después resoluciones, permisos, concesiones, etc. O sea, que los asesores, ya tenemos el origen desde 1480. Un poco antiguos, ¿eh? Tenemos raíz, ¿eh? Bien. Vamos realmente ahora a lo que interesa y a por lo que habéis venido. Y empieza la siguiente pregunta. Y empieza el temario. A ver esas respuestas. Veo ya mucha gente que ha acabado, ¿eh? Cuatro, 3, 2, se acabó. Vamos a ver. Gerard, vámonos. Sí, señor, 45 acertantes. ¿Nos puedes explicar, por favor, Gerard, cuál es el propósito de la ley? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que esta era muy fácil, ¿no? Estaba en el título de la ley la respuesta ya, pero bueno. Bueno, bien, como sabéis, el objetivo de la ley es proteger a aquellas personas que en un ámbito profesional o laboral pretendan pues, informar de infracciones que se producen en el seno de la empresa y protegerlas en cuanto a las posibles represalias que puedan sufrir por parte de la compañía. Evidentemente esto se hace con la garantía del anonimato, si así lo ha decidido el informante, y con la prohibición, como os decía, de las represalias. Este canal de denuncia no deja de ser una pata de lo que forma el sistema interno de información, que también está formado por el nombramiento de un responsable de ese sistema y por el procedimiento de gestión de esas informaciones que recibe la compañía. Esa creación evidentemente es obligatoria para los sujetos obligados y el canal debe ser accesible, garantizar la confidencialidad en todo caso y contar con un responsable que lo gestione. Las sanciones pueden llegar hasta el 1.000.000 euros, incluso se puede excluir a la empresa de participar en licitaciones públicas. Los beneficios, pues evidentemente es prevenir aquellas conductas que se producen en el seno de la entidad y que no son procedentes, proteger la reputación de la entidad y protegerla también contra posibles responsabilidades en el seno de la misma. Siguiente temario.
van esas respuestas. 4, 3, 2, se acabó. Se acabó. Vamos a ver resultados. Bueno. 11 acertantes, contratistas y subcontratistas. Sí, señor. Gerard, ¿nos puedes explicar? Pregunta trampa esta un poquito, ¿eh? Bueno, en general, como os decía al principio, protege a cualquier persona que se relacione con la compañía dentro del propio ámbito empresarial, en este sentido, laboral o profesional. Por lo tanto, protege a aquellos que forman parte de la compañía, que trabajan para ella, por cuenta ajena, protege a contratistas, subcontratistas y proveedores, protege a autónomos también por aquello del ámbito profesional, protege a accionistas, socios y administradores de la propia empresa y es extensible además a aquellas personas que estén especialmente relacionadas con el informante, ¿no? Para protegerlas también de posibles represalias que puedan sufrir, entre otros pues compañeros, familiares, empresas para las cuales trabaje esa persona, etcétera. Continuamos. Siguiente pregunta. Tres, dos, se acabó. Bueno, vamos a ver cuántos creemos que hemos acertado aquí. Bueno, 26 aciertos, 10, 3 y 3. Si nos puedes ampliar, Gerard. Bien, este procedimiento de gestión de las comunicaciones o de las denuncias es lo que va a servir de base a la empresa para luego llevar a cabo esa investigación y el procedimiento en general. ¿Cómo debe ser un canal interno de denuncias que, como os decía, forma parte del conjunto global del sistema interno de información? Pues en primer lugar debe ser accesible, es decir, que cualquier persona en cualquier momento y lugar pueda acceder de una manera sencilla. Debe ser seguro y confidencial, garantía básica que establece la ley, que sea confidencial y que esté protegido frente a accesos no autorizados por parte de terceros. Debe ser anónimo, esto es un requisito que establecía la directiva y que lo dejaba finalmente al arbitrio de los Estados miembros para que decidiesen si iba a ser anónimo o no. En este caso, España decidió implementar esa posibilidad y, por tanto, los denunciantes tienen la posibilidad de mantenerse anónimos frente a la empresa. Debe ser universal. En el caso de que la empresa tenga la obligación de disponer de otros canales, por ejemplo, en materia de prevención de blanqueo, debe agruparlos todo en un mismo canal. Debe garantizar esa gestión efectiva, ¿no? Lo que decíamos en aras al procedimiento de gestión de comunicaciones. Y todo este procedimiento y principios que van a regir el canal debe ser debidamente documentado y darse la mayor transparencia, es decir, informar a la gente que potencialmente va a poder realizar comunicaciones a través del mismo. Por otro lado, lo que os decía, máxima publicidad, ¿no? Tanto dentro como fuera de la organización. Ya hemos visto que no solo los empleados pueden formular esas comunicaciones, sino que gente también ajena, pero que se relaciona con la empresa, puede también formularlas. También lo veíamos al principio, hay que designar un responsable de ese sistema interno de información, que va a ser nombrado finalmente por el órgano de administración o bien por el órgano de gobierno de la entidad. Debe realizarse y mantenerse un registro de esas comunicaciones, de esas informaciones que vamos recibiendo de manera detallada y de forma segura. Y en cuanto a las formas de comunicación, esto es algo que no está exento de polémica, la ley establece que puede ser esa comunicación tanto verbal, a través de medios telefónicos o por mensajería de voz, o bien escrita, a través de medios postales o de medios electrónicos. Y en todo caso, esa comunicación va a poder ser presencial si es que así nos lo solicita el informante y deberá producirse en el plazo de 7 días. Esa información que nos formulan, esa comunicación que nos vienen a presentar de manera presencial, va a tener que transcribirse o bien grabarse, con lo cual deberemos contar con el consentimiento de ese informante para proceder a ello.
No, un segundo. Bueno, siguiente pregunta. Tres, dos, uno. Fin. Vemos resultados. Bravo. Pleno al 15 hemos hecho. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas? Antes de pasar a este tema, se me ha quedado una pregunta en el tintero que quería hacerte, Gerard. Y es que el acoso sexual se está debatiendo mucho si necesita su propio canal o se pueden agrupar. Dentro del canal de denuncia se puede agrupar también, por ejemplo, el acoso sexual. No es que se pueda, sino que se deben agrupar. Como se deben agrupar todos los canales y el de acoso es uno, también debe estar integrado en este canal, en este sistema interno de información. Guardaros vuestras preguntas, porque ahí luego tendremos la oportunidad de preguntarle más a Gerard. También, esta te la dejo para luego. Bien, continuaste. Bien, nos comentaba Benito, ¿no?, cuáles son esas ventajas de implementar el canal de denuncias interno. Pues bien, como no puede ser de otra manera, la resolución efectiva, ¿no?, que permite una respuesta rápida y eficaz de la sociedad por ser la primera conocedora y la que conoce mejor que nadie cuál es su funcionamiento interno, ¿no? Ahorra también costes al tratar las irregularidades en el seno interno de la sociedad y se evitan evidentemente esas sanciones más graves que puedan provenir de órganos externos. Se protege al denunciante al promover ese ambiente seguro, dotado de confidencialidad, la mayor, la que sea más elevada en cualquier caso, y esa detección temprana de las irregularidades que provienen del seno de personas que se relacionan con la misma. Autocorrección, también lo decíamos, ¿no? Al conocer primero esa irregularidad, la empresa va a tener la oportunidad en cualquier lugar y antes que nadie de autocorregirse. Diez. Tres. Se acabó. Tiempo. Vamos a ver. 31 respuestas correctas. Aprovecho esto para hacer otra pregunta, Gerard. Quería preguntar, también se ha comentado bastante, los asesores podemos gestionar el 100% del canal de un cliente, el 100%. Lo que prevé la ley es esa posibilidad de externalizar el procedimiento, pero lo asimila gestión a la recepción de las comunicaciones. Es decir, que finalmente lo que es el núcleo más duro, el proceso de investigación, lo va a tener que llevar a cabo la propia entidad, sin perjuicio de que se pueda evidentemente contar con el asesoramiento de un externo, que en este caso sería el asesor o el consultor. Gracias. Continuamos. Bien, como sabéis, la protección de datos cada vez es mucho más transversal, entonces el sistema interno de información, el canal de denuncias, no está exento de ello, más si cabe teniendo en cuenta esa protección reforzada que se establece a favor del denunciante, ¿no?, para proteger la confidencialidad y, en su caso, el anonimato.
¿Cómo vamos a legitimar ese tratamiento de datos que se va a producir dentro del canal? Pues bien, vamos a tener una obligación legal en el caso de que tengamos la obligación de implantar el canal y por lo tanto ya estaremos legitimados para tratar esos datos. En caso de que la implantación sea voluntaria, la cual cosa cabe y así lo establece la ley, el tratamiento vendrá legitimado por el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el interés legítimo en su caso. En caso de externalizarse ese canal, lo que estábamos comentando antes, deberemos firmar el correspondiente contrato de encargado del tratamiento y debemos facilitar, en cualquier caso, de conformidad con el artículo 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, la información correspondiente al interesado. Por último, para garantizar esa confidencialidad que veíamos, el acceso a las comunicaciones va a tener que ser limitado en el seno de la propia entidad. ¿A quién? Pues al responsable del sistema y al gestor del mismo, al responsable de recursos humanos, si es que las medidas que se deben adoptar van a tener implicaciones contra los trabajadores, al responsable de la asesoría jurídica, de servicios jurídicos, si deben emprenderse acciones legales, a los encargados del tratamiento que tengamos, ese asesor externo que veíamos, si es que se designan, y en todo caso al delegado de protección de datos para garantizar pues la protección de los datos del denunciante o de las personas que se hayan informado dentro de la comunicación. Aquí tenéis una ayudita, ¿eh? Esta es fácil, ¿eh? Os he dado una pista antes, ¿eh? Se acabó el tiempo. Vamos a ver, esta es curiosa, ¿eh? Vamos a ver. 17 y 24. ¿Sí se puede externalizar completamente? No. Y se puede externalizar para la recepción de denuncias. Esta es la pregunta que le hacía a Gerard antes. Sí se podía externalizar el 100% del canal. Bien. Bien, este es un tema el tema de la autoinculpación de la persona jurídica, que evidentemente preocupa a las empresas por motivos evidentes. Ese derecho a no autoinculparse es una garantía frente al proceso posterior, proceso penal que se pueda derivar, y es una garantía también del derecho a la defensa que tiene cualquier persona física o jurídica. ¿De qué deriva? Pues deriva de la posibilidad de que la empresa sea considerada infractora en virtud de esa comunicación que se realiza por parte del informante. Las obligaciones que establece la ley no nos deben hacer pensar que cuando esos hechos involucran a la propia entidad investigada y evidentemente se genera un conflicto de interés, decae su derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la no autoincriminación. Por lo tanto, lo que establece la ley es que el informante debe tener derecho a obtener una respuesta de la persona jurídica, de la corporación, pero no tiene esa obligación de dar una respuesta concreta, simplemente de realizar el proceso y llegar a una conclusión. El objetivo de este sistema interno de información al cual pertenece el canal de denuncias es que esa entidad, la corporación, sea la primera en conocer la irregularidad que se da en el seno de la misma, para garantizar finalmente la respuesta que la entidad considera adecuada, no una respuesta en concreto. Por lo que en ese caso, como os decía, primará ese derecho a la defensa frente al derecho a no autoinculparse. Este derecho de defensa es titularidad de la propia empresa, por lo cual, si aquellos posibles infractores son directivos, son empleados de la sociedad, estos no van a gozar de este supuesto y, por lo tanto, a la empresa no le va a quedar otro remedio que presentar la comunicación, la información ante las autoridades competentes, que en este caso será el Ministerio Fiscal. El responsable del sistema, tira una mano. Bueno, antes te quiero hacer otra pregunta. Vale. Sí.
obligados a implementar el canal de denuncias. Sabemos que tenemos por una banda empresas de 50 o más, pero también nos afecta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y por ahí tenemos otras figuras, ¿verdad? Y también existe alguna duda en los asesores fiscales, asesores laborales, abogados, empresas promotoras. Se menciona en la ley de blanqueo de prevención de capitales y ¿tienen obligación realmente de implementar el canal de denuncias? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, lo que establece la Ley 223 es lo que comentaba Benito, que están obligadas aquellas empresas que dispongan de 50 o más trabajadores, administraciones públicas también, y luego hay otro epígrafe que nos dice que independientemente del número de trabajadores, van a estar obligadas aquellas empresas que estén dentro de un ámbito sectorial en concreto, por ejemplo, sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo, que es lo que comentaba también mi compañero. O empresas relacionadas con la seguridad del transporte, también. O empresas relacionadas con mercados o productos financieros, también estarán dentro, independientemente de que tengan 50 o más trabajadores. Eso sí, siempre que sean persona jurídica, eso lo establece claramente la Ley 223. En ese caso, asesores fiscales, asesores contables, como sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo, van a estar obligados a implantar ese canal de denuncias. Igualmente, promotores inmobiliarios que rebasen ciertos límites en operaciones de compraventa o de arrendamiento de inmuebles también van a estar obligados. O abogados que realicen ciertas operaciones, constitución de sociedades, apertura de cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Bien, os comentaba antes... Perdón. De momento el examen se ha acabado, ¿eh? Tenemos las respuestas, ¿eh? Luego os las compartimos. Ahora ya te dejo... os comentaba antes también la obligatoriedad de la corporación de nombrar un responsable del sistema. Este responsable va a poder ser bien una persona física o un órgano colegiado, en cuyo caso va a tener que designar sí o sí una persona física que lo represente. El nombramiento y cese de este responsable del sistema va a tener que estar motivado y se va a tener que notificar a la Autoridad Independiente de Protección al Informante, ya sea estatal o autonómica, dependiendo del ámbito de actuación o dependiendo de dónde se produzcan esas posibles infracciones, en el plazo de 10 días desde que se produce el nombramiento. ¿Qué cualidades deberá tener este responsable del sistema? Pues bien, la ley nos dice que va a tener que ser un directivo de la entidad que ejerza sus funciones de manera independiente al órgano de administración o al órgano de gobierno de la corporación, salvo que la naturaleza de la propia sociedad no nos permita que sea un directivo y sea asumido ese rol por otra persona. Las investigaciones y la gestión del canal las lleva a cabo este responsable del sistema, como decíamos, de forma independiente y autónoma. Eso es importante para que no se produzcan conflictos de intereses. La colaboración con la entidad, con la sociedad, va a ser ineludible porque ésta va a tener que poner a disposición del responsable pues, los medios suficientes para que pueda llevar a cabo sus tareas el responsable, y ello no va a suponer en ningún caso una merma de esa independencia, ya que así lo prevé también la ley. Y supone también ello una garantía de que la investigación no se realice de espaldas a la propia empresa, que es quien tiene que poner remedio a la situación en último término. Para acabar, tenemos algunas incongruencias como toda ley, esta no es menos, y existen algunas que os he querido destacar aquí. El artículo 32.2 de la Ley 223, en aplicación del principio de minimización de datos que nos establece el Reglamento General de Protección de Datos, nos obliga a eliminar aquellos datos de categoría especial, es decir, aquellos datos que son más sensibles, por ejemplo, datos de salud, de ideología, de afiliación sindical, etcétera, etcétera. Pero luego el 35 nos lo legitima y dice que habrá un interés público para tratar esos datos. Por lo tanto, levantamos esta prohibición general de tratamiento. Otra de las incongruencias es que dice que el órgano de gobierno o administración de la entidad va a tener que ser el responsable del tratamiento de esos datos que se traten dentro del sistema interno de información, pero eso no tiene mucho sentido porque este órgano de administración o de gobierno no tiene entidad propia dentro de la entidad. El responsable del tratamiento va a tener que ser la propia corporación, la propia empresa. Así lo ha aclarado también la Agencia de Protección de Datos en un reciente informe, el 5423, y ha dicho eso, que el responsable del tratamiento no va a poder ser el órgano de gobierno
o de administración, sino que será la propia empresa. Esto también lo veíamos antes, nos dice la ley que las comunicaciones verbales van a tener que ser grabadas o bien transcritas, contando con el consentimiento del informante. Por lo tanto, si no nos consiente, esa reunión que nos ha solicitado presencial, la empresa no va a poder llevarse a cabo, porque la empresa va a tener que decir que esa vía no es posible, salvo que consienta la grabación de esa entrevista, de esa reunión, o bien su transcripción. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que se obligue a contar con ese consentimiento cuando al final hay una obligación legal de dar esa vía, de facilitar la vía presencial al interesado. ¿Se debe nombrar un DPO? Esto es un tema, un delegado de protección de datos, un tema que también generó bastante revuelo al inicio con el anteproyecto de ley. En el preámbulo, con el anteproyecto nos decía que sí, que era obligatorio nombrar un delegado de protección de datos tanto para el sector público como para el sector privado. Después, cuando se aprobó la ley, esa obligación, curiosamente, se mantenía en el preámbulo, yo creo que es una rata en toda regla, pero en el artículo 34 únicamente se prevé el nombramiento, y eso es relevante porque está en el articulado y no en el preámbulo, para el sector público. Por lo tanto, no hay obligación en principio, salvo que ya se tenga con anterioridad por la propia actividad que ejerce la compañía, de nombrar un delegado de protección de datos. Por último, la última incongruencia sobre el plazo de conservación de los datos dentro del sistema o dentro del registro que debemos llegar de manera obligatoria. El artículo 26, que nos habla de ese registro que toda corporación debe llevar diligentemente para acreditar el buen funcionamiento del sistema, nos dice que esas informaciones se van a tener que conservar en el registro el tiempo necesario y proporcionado, con un máximo de 10 años. Eso por una parte. Por otra parte, el 32.4 nos dice que si no se investiga la comunicación, se van a tener que conservar de manera anonimizada en el registro. Por lo tanto, entendemos que si sí se investiga, no se conservará anonimizada, se conservará la información en claro, se conservará pseudonimizada, no lo aclara la ley. Por último, algo que esto me parece muy llamativo, el 64, el artículo 64 nos dice que la prescripción máxima para las infracciones muy graves es de 3 años. Entonces, ¿por qué tengo esa obligación de conservarlo más tiempo que el plazo que me establece de prescripción? Habrá que ir viéndolo a lo largo del tiempo. Y hasta aquí. Gracias, Gerard. No sé si tenéis, antes de conocer quién es el ganador, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar alguna cosa, tenéis alguna duda. Sí. Ha comentado que había varios canales posibles de comunicación, pero ¿la empresa responsable tiene que habilitarlos todo o puede elegir una vía u otra? Lo que establece la ley es que la comunicación va a poder ser bien verbal o bien escrita. Te dice o uno u otro. La que sí debe habilitar a petición del informante en todo caso es la presencial. Puedes tener verbal y presencial, escrita y presencial, o verbal, escrita y presencial, las tres. Pero entre verbal y escrita, la ley te habla de que optes por una u otra. No es obligatorio que tengas las dos vías. Vale. Y luego, ¿es posible establecer un canal de denuncias que no permita el anonimato? No. En todo caso, debe facilitarse esa posibilidad al informante, al denunciante. Determinadas entidades, partidos políticos, que nos gobiernan, que no permiten el anonimato. Pues en todo caso debe facilitarse. Otra cosa es que el informante opte o no por ello, pero facilitarse debe facilitarse. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una duda sobre el canal de denuncias que me lleva un poco de lío con el que es menos de 50 trabajadores, más de 50 trabajadores, porque uno es por la ley de igualdad y otro es por el protocolo de acoso. ¿Es lo mismo? Es que me llevo un poco de lío con eso. No sé si vale el mismo canal de denuncias para ambos casos. O sea, lo que comentaba antes es que no es que exista la posibilidad de que podamos utilizar el canal de denuncias, sino que en el caso de que una sociedad o una empresa esté obligada a tener cualquier otro tipo de canal interno, el canal que tú hablas, el del protocolo, el canal ético, en materia de prevención de blanqueo, siempre va a tener que canalizarlos todos y distinguirlos dentro del propio canal, pero todos canalizarlos en uno. Tiene que haber uno, un Exacto. canal. Vale, gracias.
Hola, buenas tardes. Para el caso de la administración pública, ¿se le aplica el régimen sancionador? La pregunta es si Administración Pública también está obligada a tener canales de denuncia. No, está obligada, eso está claro, pero ¿se le sanciona? Es que no escucho ¿Se bien. le sancionan Sí, se les sanciona. a la administración pública? Porque, Me parece que no, ¿eh? claro, vale. Pasa lo Al final mismo todo- que... al final todo claro, queda en casa. Por eso te lo voy a decir. Bueno, al final en materia de protección de datos, por ejemplo, a las entidades públicas antes se las apercibía, ahora ni se las apercibe, se las avisa y ahí queda la cosa. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. ¿Para cuándo está previsto que esté funcionando la Autoridad de Protección del Informante? Y por otra parte, en el caso de que una empresa reciba una denuncia del tipo que sea, además de abrir el procedimiento de investigación y tal y contestar en los plazos legales, ¿hay que comunicar esta infracción a la Autoridad de Protección del Informante en todo caso o simplemente se analiza y si hay indicios de infracción o de delito se le da el cauce que proceda? Respecto a la primera pregunta, entiendo que me hablas de la Autoridad de Protección al Informante estatal. En ese caso, la verdad es que no sé cuándo está previsto que se cree. Contamos con varias ya, Cataluña, Baleares, creo, y Valencia también tiene Autoridad de Protección al Informante, que está haciendo ahora, está en funciones, por decirlo de alguna manera, porque está haciendo estas tareas la Oficina Antifrau, por ejemplo, en Cataluña. Y respecto a la segunda pregunta, cuando se produce una infracción, el resultado de la investigación debes comunicarlo al informante, pero no a nadie más. Lo que sí debes comunicar a la Autoridad de Protección al Informante es el nombramiento del responsable del sistema en esos 10 días desde que se nombra. Y ese nombramiento y comunicación debe ser motivado. Vale, perfecto. Y a día de hoy, las empresas que están obligadas a la creación de un canal, ¿dónde lo comunican? A día de hoy, las empresas de ámbito estatal, por ejemplo, lo están comunicando al Ministerio de Justicia. Vale, de acuerdo, gracias. Sí, precisamente hablando de ese tema de la obligación de comunicar a las diferentes oficinas, ya sea de comunidad autónoma, ya sea estatales, el nombramiento, eso ya nos da una vía para intuir por dónde va la administración. Tendrá un registro de aquellas empresas que tienen activado ese canal de denuncias y aquellas que no tienen activado ese canal de denuncias, con la libertad que eso conlleva de sanciones, controles. Esta mañana comentaba un compañero, Juan Pañella, decía, la administración tiene muchísimos datos nuestros, tiene muchísimos más de los que nosotros sabemos, porque cada día le estamos dando información de una forma desordenada, pero ellos la ordenan, o sea que lo tengamos en cuenta. A raíz de la pregunta que me formulabas y sobre la comunicación esa que debe realizar la empresa o no, la empresa únicamente debe comunicar en caso de que tenga indicios de ese posible delito. Por eso también es interesante contar con un canal interno de información potente, para que no se vaya el informante a la autoridad independiente, porque si se va allí, la autoridad independiente va a poder comunicarlo al Ministerio Fiscal como la empresa, pero también a la administración competente. O sea que, cuidado, la empresa no tiene obligación de comunicarlo a la administración competente, únicamente al Ministerio Fiscal. ¿Alguna pregunta más? Estoy nervioso por saber quién es el ganador, ¿eh? No sé si vosotros... Sí, una pregunta más. ¿Aquí? Sí, es una pregunta sobre la posibilidad de que en un grupo de empresas tengan un mismo canal de denuncias. Si una de las empresas sobrepasa los 249 trabajadores, ¿podría compartir el canal de denuncias con el resto? En el caso de grupo de empresas, lo que nos dice la ley es que la empresa matriz va a tener que formular los principios generales del sistema y luego cada empresa, tenga o no ese número mínimo, que es a partir de 50 trabajadores, en función de eso va a aplicar o no los principios y por lo tanto tener o no el canal. Es decir, que sea un grupo de empresas no implica que todas y cada una de las empresas que forman parte del grupo deban disponer del canal de denuncias.
Te he contestado, era esa la pregunta, ¿no? Sí, pero si supera los 249, ¿existiría la posibilidad de compartirlo con otra empresa del grupo, Sí, sí. aunque no llegase a 50? En cualquier caso, se puede compartir Vale. el canal, sí. Gracias. De hecho, los canales se comparten hoy en día. O sea, una visión clásica de un canal de denuncias, de cualquier herramienta que se precie, entre ellos la nuestra, claro, pero bueno, de cualquiera que hay en el mercado, tenemos que, en cualquier grupo de empresas, cuando alguien pone la denuncia, va a poder seleccionar, debe seleccionar a qué empresa está poniendo la denuncia. O sea que sí, rotundamente sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Vale, pues pasamos al momento de la verdad. Vamos a la evaluación del examen. Bravo. Miguel. Miguel es el ganador. ¿Quién es Miguel? Miguel. Miguel. Enhorabuena, Miguel. Un aplauso, por favor. Te esperamos en el stand para que pases, porque bueno, pues tienes un canal de denuncias gratuito. El segundo ha sido Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl. Bravo, Raúl. Bravo. Tercero, Sonia. Sonia. Bravo. Enhorabuena, Sonia. Y María de Besa. Bravo, María. Bravo. Bueno, pues, señores, hemos acabado. Estamos aquí en el stand 65, 6D51, perdón. Podéis dejar en el teléfono móvil comentarios de esta ponencia si os ha gustado. ¿Os ha gustado? ¿Un poco diferente o...? Bueno, espero que os haya gustado. Podéis dejar comentarios aquí que los vamos a recibir con muchísimo agrado. Y muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir y gracias, Gerard. Muchas gracias a todos. Gracias.